de las distintas poblaciones, ciudades y países de Sudamérica, Centroamérica, de los hermanos de Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España y cualquier otro país, continente habla hispana también son bienvenidos. Acá tienen una casa, una familia en Jalisco, y queremos continuar con un tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? Y luego dentro de la misma pregunta es ¿la gracia o la ley mosaica? Dentro de ese tema obviamente que estamos viendo temas o aspectos muy importantes acerca de la eternidad de Dios. Muy bien, entonces cada persona que nos ve también de la maravillosa y hermosa República Mexicana, cada estado, cada país, cada población también, les bendecimos y le damos la más cordial bienvenida a esta reunión donde vamos a aprender aspectos importantes acerca del Evangelio de Cristo. De los distintos países no mencionamos porque no sabemos exactamente quién vaya a estar conectado, quién nos vaya a ver de manera diferida, pero son bienvenidos acá en Jalisco. Cuando gusten venir, acá tienen una familia en Cristo. Perfecto, pues vamos a lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 1 versículo 17. Sin más preámbulos, Juan capítulo 1 versículo 17 dice la palabra del Señor así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esas son verdades eternas donde podemos analizar bajo la revelación y los lentes del nuevo pacto, y hasta ahorita hemos logrado abarcar que tenemos un pacto eterno, un evangelio eterno, un Cristo, un Cordero eterno, un reino eterno, una gracia eterna. Dice el apóstol Pablo que hay una gracia eterna. Lo que quiere decir cuando habla de eternidad en Dios, significa que el plan de Dios y el proyecto de Dios no fue ni surgió hace 2000 años cuando se manifestó el Cordero a morir en la cruz, nacido de una virgen y nacido bajo la ley, sino que cuando estamos hablando de un pacto, de un evangelio eterno, estamos hablando de algo que se predestinó. En lo que a Dios respecta, ya existía un evangelio, ya existía un Cordero, ya estaba establecido un pacto que acerca del Cristo eterno, un pacto entre Dios, el Padre y el Hijo, para venir el Cristo eterno a manifestarse aproximadamente 2000 y tantos años, y una vez cumpliendo cierta edad, examinado por el pueblo de que era un Cordero sin manchas y contaminación, entonces sí morir en la cruz. Pero ahí no fue el nuevo pacto, ahí comienza a surgir el nuevo pacto para los judíos, porque para ellos sí tenían un antiguo pacto. Para ellos se les dice: hay un nuevo pacto para ti, a los judíos. Pero para nosotros, como humanidad que estamos en Cristo Jesús, la iglesia gentil, es decir, todas las naciones, para nosotros ya no es un nuevo pacto. Para nosotros la manifestación o la venida de Cristo es la manifestación del pacto eterno. Es decir, usted estaba en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando lo creó Dios, ya dice de una vez: hagamos el pacto eterno para que esta humanidad, como sabemos que no van a, porque les dio un libre albedrío al ser humano, el ser humano no va a poder vivir sin mí, porque todos se van a autodestruir. Lo que pasó en el diluvio, ¿qué pasó? Se autodestruyeron y quedaron 8 personas. Entonces Dios dice: ellos requieren que yo vaya a habitar en ellos para que tengan y sean justificados o justos divinamente, y no por sus obras, porque si fuere por nuestras obras, mi hermano, ya ahorita estuviéramos destruidos todos. Si Dios nos catalogara por lo que pensamos o lo que físicamente hacemos, todos ya se hubiéramos caído como si fuera un rayo, ¿no? Así como caían cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, que le ponían una cadenita amarrada al pie con una campanita para que sonara. Si la campanita ya no sonaba es porque ya había caído muerto. Entonces, ahora en el nuevo pacto no estamos hablando de un pacto de ley, donde hay una ley que se estipula qué es lo que es pecado, para que si alguien infringe la ley, toda infracción de ley dice que es pecado. Entonces, en el nuevo pacto ya no existe
esa ley, porque fue abolida, fue quitada, dice el apóstol Pablo. Entonces ahora estamos en Cristo Jesús, que es el Cordero Eterno, el pacto eterno y a la vez el Evangelio, o las buenas noticias de que iba a venir un Cristo a habitar dentro de cada creyente, para que Dios ya no nos mirara en lo externo, sino mirara el interno, y así no tuviésemos que morir. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Muy bien, pues continuamos. Si ya sabemos que hay un pacto, un cordero, una gracia eterna, un evangelio eterno, un reino eterno, todo es eterno en Dios. En ese sentido, Dios hace pactos parciales o temporales, que ya los vimos, como la ley de Moisés fue un pacto parcial o temporal. Entonces, si entendemos que la ley fue un pacto parcial y temporal, así como lo hizo con Noé, así como lo hizo con Abraham, de antemano el pacto en Abraham fue donde Dios confirma un pacto, el mismo pacto eterno lo confirma con Abraham, que es el padre de la fe. Y en su simiente serán benditas las naciones de la tierra, Gálatas 3:16, y la simiente es Cristo. Entonces a Abraham se le muestra el pacto eterno, pero 430 años llega la ley de Moisés. Entonces Dios dice y hace un pacto con el hombre con la finalidad de mostrarle. La ley mostraba la perfección de Dios. Entonces, como nadie puede en la carne lograr la perfección de Dios, entonces Dios le dice, bueno, como ustedes no pueden, y todavía Cristo le da un estándar más alto en Mateo capítulo 5, donde dice, no adultera el que comete el acto físico, sino tan solo con que se lo lleve a su corazón y lo piense. Entonces era tan alto en el estándar que Cristo le dio un estándar todavía más alto a la ley, para que nadie dijera que podía ser perfecto guardando la ley, haciendo obras. Entonces, una vez que le da un estándar alto a nuestro Señor Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, le dice a los fariseos, no van a poder. Entonces dice, entonces yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando ustedes entiendan que la vida está en mí y no en las obras que ustedes tienen que hacer para ser justos, entonces entenderán que tienen eternidad en mí. Eso es lo que dijo Cristo Jesús, les dijo a ellos. Entonces, si entendemos el evangelio eterno, no es la ley, porque la ley de Moisés fue un evangelio o un pacto que Dios hizo solamente con una nación llamada Israel. ¿Cuándo surge Israel? Pues es el nieto de Abraham. De ahí surge Israel, hijo de Isaac. Israel no fue el plan inicial de Dios. Es decir, Dios antes, cuando hizo un pacto con su hijo, nunca pensó en Israel como parte de su pueblo o de sus hijos o de su iglesia o de su cuerpo, que es lo mismo. Dios no pensaba en Israel, Dios pensaba en las naciones que iban a estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a iniciar el día de hoy. A ver, realmente, ¿quién es usted como mexicano? ¿Quiénes son nuestros hermanos argentinos, colombianos, chilenos, paraguayos, franceses, alemanes? ¿Quiénes son? ¿Fueron el plan inicial de Dios ellos como iglesia de Cristo? Obviamente está estar en Cristo, ¿no? Obviamente. ¿O fue el pueblo de Israel que surgió 430 años después de que Dios habló con Abraham? Realmente, ¿cuál fue el plan inicial? Ahora, ¿qué vamos a aprender en este tema acerca del evangelio eterno? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Principalmente que el evangelio, la ley de Moisés que se le dio a un pueblo llamado Israel, la ley de Moisés que se les dio a ellos, no fue el proyecto inicial de Dios que el hombre viviera cumpliendo leyes o haciendo obras para cumplir una ley. No fue el plan inicial. Prueba de ello que llegue el apóstol Pablo, y en el nuevo pacto o la manifestación del pacto eterno habla y le dice ahora a los gentiles y a los mismos judíos, ya no van a ser justificados por guardar la ley. Y recuerda que lo vimos el viernes, Hechos capítulo 13, versículo creo que el 49, 39, algo así. Creo que es el 39. Entonces ya no van a ser justificados por guardar una ley, ahora son justificados en Él. Todo aquel que en Él creyere será justificado, es decir, declarado justo
declarado sin culpa, declarado inocente, declarado sin ningún castigo ante un tribunal. Eso significa declarado justo, que usted tiene una posición correcta delante de nuestro Padre Celestial, independientemente de las circunstancias en que se encuentre. ¿Ok? Eso significa justificación por medio de la fe en su sangre, dice el apóstol Pablo. Cuando entendemos el tema entonces vamos a ver por qué damos este tema. Porque muchas personas ahorita actualmente se quieren hacer israelitas, ¿sí sabía? Quieren tener genes judíos. Entonces va a ser imposible si no fuera por los sefardíes, los judíos sefardíes que vinieron de España, y obviamente muchos vinieron con Colón. De ahí fuera sería muy complicado que podamos decir que nosotros podamos tener una sangre judía. ¿Okay? Sería muy complicado. De las 12 tribus, 900 y feria años antes de Cristo, cuando llegaron los asirios a invadir la tribu de Israel, las tribus de Israel, las 10 tribus del norte, muchos, cuando estaban creo que era el rey Jeroboam, creo el rey del norte, si mal, o Roboam del sur y Jeroboam del norte. Ahorita me lo checa Michelle, por favor. Si mal no recuerdo, gran parte del rey del norte, de las 10 tribus de Israel, mucha gente estuvo en desacuerdo porque estaba haciendo que el pueblo adorara a dioses paganos. Estaba metiendo el paganismo dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No estuvieron de acuerdo esas 10 tribus, o un remanente de esas 10 tribus no estuvieron de acuerdo con Jeroboam. Y lo que sucedió es que remanentes se fueron a las tribus del sur, y las tribus del sur, que estaba originalmente creo que compuesto por Judá, por Benjamín y una parte de, no sé si de Manasés, se vinieron parte de las otras 10 tribus o 9 tribus, se vinieron remanentes. Por eso se le llamó, después de que salieron de Babilonia en el 400 y feria, casi 500 antes de Cristo, cuando lo libera, no sé si el rey Darío, estuvieron con Nabucodonosor, fue el que se los llevó presos, ¿no? Y creo que el rey, si mal no recuerdo, Darío, otro posterior que hubo ahí, fue el que los liberó, un rey posterior a Darío. Los liberaron y otra vez regresaron a construir las murallas de Jeroboam del norte. Perfecto. Entonces, después de Darío, me lo checas, Michelle, por favor, hubo otro rey que los liberó de Babilonia, los dejó libres, regresaron a la tierra de Judá, y ya no se les llamó Israel, sino a todos los remanentes de las 12 tribus se les llamó Judá o judíos. Así desde entonces se les llama judíos, aunque son 12 tribus de Israel. Muy bien, entonces, conociendo esa historia, la idea de esta serie que estamos dando, ¿cuál es el evangelio eterno? Porque muchos dicen, bueno, es que la ley siempre fue lo que Dios quiso determinar para el ser humano aquí, para que el ser humano guardara los mandamientos, y a través de guardar los mandamientos, inclusive el cuarto mandamiento, que es el Shabbat o el séptimo día, al guardar el séptimo día, porque ahorita hay hermanos creo que adventistas y de otros tipos de ramas de ese tipo, creen que guardando el sábado, el séptimo día, regularmente no es sábado, se llama Shabbat, descanso. Dicen ellos que a través de ello van a lograr una vida eterna y estar con Dios siempre a través de guardar un día. Y hay un pleito que se agarran hermanos adventistas diciendo que ellos tienen que guardar, si no guardan el séptimo día, literalmente no pueden ser salvos, no van a tener vida eterna. No entienden que la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús, no en guardar un día. Entonces, por ese tipo de personas, pues tenemos que dar toda una serie para entender que Israel y la ley de Moisés no fue el pacto eterno, sino fue un pacto parcial, temporal, donde Dios les mostraba a través de corderos que iba a venir un cordero eterno, iba a haber un evangelio eterno después de la manifestación del Cristo eterno en la cruz del Calvario, nacido de una virgen. Ok, entonces, conociendo todo esto, podemos saber principalmente que el plan inicial de Dios no fue Israel, sino fue la humanidad, rescatar a la humanidad a través de Cristo Jesús. Y ahí donde vamos a ver lo importante que somos, en este caso como latinos, o cualquier otro habla, o cualquier otra nacionalidad, lo importante que son,
igual que Israel es igual de importante. Entonces, en el nuevo y eterno pacto, Dios y su Hijo fueron protagonistas porque fue un pacto de gracia que se hizo. Nosotros no tuvimos nada que hacer, sino que Dios prometió perdonarnos, quitar el pecado, hacernos su familia. Ese era el plan inicial de Dios, hacernos su familia, porque así lo propuso y por puro amor a su Hijo y a nosotros, dice la palabra que nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, y es lo que vamos a ver. Entonces Dios comienza a tratar primeramente con una humanidad. Si usted va a Génesis 1:26, en la Reina Valera ya se lo sabe, pero lo vamos a leer en la Biblia en lenguaje sencillo y en la Nueva Versión Internacional, si la podemos poner en pantalla también. Biblia en lenguaje sencillo dice: al ver Dios tal belleza, dijo hagamos a... Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Al ver Dios tal belleza, como diciendo Dios es bello, ¿no? Dijo hagamos ahora al ser humano tal y como nosotros somos, es decir, bellos. Pero ya no está hablando del pueblo de Israel o un denominado pueblo llamado Israel, sino está hablando de la humanidad. Hagamos al ser humano, está tratando Dios en ese pacto, porque el pacto con Adán fue temporal también, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, ya lo sabía Dios. Por eso ya había dispuesto un cordero eterno para que viniese a manifestarse el Cristo eterno y morir en la cruz del Calvario. Por eso Dios ya sabía que Adán iba a pecar. Cristo Jesús no es el plan B de Dios, siempre fue el plan único de Dios para que Cristo viniera a ser impartido en cada persona que le recibe en su corazón y tener una comunión directa y ser familia de Dios. Esa es la idea de Dios, convivir con su familia. ¿Ok? Entonces, mire, Nueva Versión Internacional, y dijo hagamos, y aquí sí ya nos dice al ser humano. Hagamos al ser humano, y el pacto que hace con el ser humano, dice a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, etcétera. Esa palabra es obviamente muchos ya lo saben, Adam con M, que significa literalmente un ser humano o una especie o una humanidad. Eso significa la palabra. Entonces Dios, el pacto que hizo originalmente como un pacto parcial para mostrarle que iba a venir un cordero a morir por ellos, tan es así, dice que sacrificó y los cubrió de pieles. No sé si usted lo ha leído, creo que en Génesis capítulo, los cubrió de pieles. ¿Por qué? Les estaba mostrando que venía un cordero eterno a morir por ellos, para rescatarlos ahora sí de la naturaleza de pecado. Pero ya Dios tratando con el hombre, pero no trató con un pueblo llamado Israel, trató con una humanidad en general. Nunca trató con un pueblo, pero sí llegó el momento en que trató con un pueblo. No sé si me explique. Después Dios trata, después de una humanidad comienza a tratar con las naciones. Dice Génesis capítulo 10, por favor. Después Dios trata con las naciones. Génesis capítulo 10, por favor. Si lo podemos ver ahí, Génesis capítulo 10, versículo 1. Dice, ¿de qué está hablando aquí Génesis 10? Estamos hablando de la salida de las 8 personas del diluvio, el arca del Noé y su familia. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cap y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y luego vamos al versículo 5, hablando de ellos, dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Obviamente que es en el mismo contexto de Génesis 12, donde estaban construyendo la Torre de Babel. No sé si lo recuerdan. Estaban construyendo la Torre de Babel y dice que Dios confundió su lengua. Imagínense el hombre ya queriendo vivir por sus obras, no alcanzar el cielo por construir una torre. Póngase a pensar. Entonces el hombre ya estaba queriendo hacer obras para ganarse el cielo, construyendo una torre. Por eso dice Dios, bueno, confundamos su lengua. Entonces de ahí surgieron todos los que se fueron a los diversos lugares. Por ejemplo, dice aquí las costas, dice el versículo 5, poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias. Y luego dice en sus naciones. Ahí Dios ya comienza a tratar con naciones, pero primero fue una humanidad. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces después ya son naciones. Ahora, una vez que Dios trata con naciones, después comienza poco a poco a través de Abraham. Abraham le muestra el pacto eterno en Cristo. Y Abraham le dice, en tu simiente, es decir, Cristo, serán benditas las naciones de la tierra. Pero después llega Isaac, luego llega Jacob. Entonces, usted lee, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, Dios en Abraham le da una promesa que en su descendencia, que es Cristo, iban a ser benditas las, en plural, naciones. Y luego en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, que le dijo, vete de tu tierra, ¿y qué más? Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ya no habla nación, sino habla de, perdón, naciones, sino habla una nación. Ya Dios comienza a reflejar ahí que iba a tratar con un remanente, es decir, comienza a surgir Israel, pero todavía no en Abraham, sino 2 generaciones después, el nieto de Abraham. Entonces le dice en Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya estaba poco a poco reflejando Dios que iba a tratar con un pueblo. ¿Por qué Dios iba a tratar con un pueblo? Para que no surgiera lo mismo que surgió en la época de Noé. Nuevamente la humanidad se iba a autodestruir y nuevamente a lo mejor iba a comenzar otra vez con 8 personas. Qué complicado, ¿no? Por eso Dios comienza a tratar ya con un pueblo, para agarrar un remanente, para decir, este pueblo, inclusive dice que eligió a Israel no por ser el mejor pueblo. Sí sabía que no lo eligió por ser el mejor pueblo, lo eligió porque era de lo peorcito, así dicen. Entonces, pero lo eligió por amor a sus padres, dijo, o sea, por amor a Abraham. Por eso lo dijo que eligió a Israel. Pero bueno, eso ahorita no vamos a esa historia. Yo quiero darle a entender eso nada más. Dice el versículo 12, versículo 3, Génesis, bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas. Y luego nuevamente, después de hablarle de un pueblo, luego le habla de todas las familias de la tierra. Ya nuevamente no le dice, es decir, primero voy a mantener un pueblo llamado Israel por un tiempo, pero una vez que ya haya tratado con un pueblo, para que de ese pueblo salga el Cristo, si no escoge a un pueblo Dios, imagínense, nunca hubiera nacido nuestro Señor Jesús de una virgen, jamás, de la tribu de Judá, jamás hubiese nacido descendiente de David, jamás. Entonces, ¿por qué Dios trata con un pueblo? Pero al final de cuentas Dios concluye en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Y aquí ya no dice un pueblo, sino todas las familias de la tierra. Es decir, concluye con ¿qué cree? Con una nueva creación, una nueva humanidad en Cristo Jesús. Con eso concluye Dios. Comienza con una humanidad y concluye con una humanidad. Familias de la tierra es toda una humanidad, pero en su simiente, es decir, en Cristo Jesús. Por eso Dios trata con una humanidad, luego trata con naciones, luego trata con un pueblo. ¿Por qué con un pueblo? Porque necesitaba un remanente para traer al Cristo a manifestarse en carne. Necesitaba Dios prepararle un cuerpo, y por eso elige a un pueblo temporalmente, para tratar con ese pueblo, para que a través de ese pueblo viniera a manifestarse Cristo, pero viniera también a predicarse el Cristo. Por eso dice que Cristo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No significa que nada más ellos vino a salvarlos, significa que ellos vino para mostrarles que Él era el Cristo, para que ellos repartieran y fueran a predicar el evangelio por todas las naciones, llevando el Cristo que ya había resucitado, y a través de ello las naciones conocieran el plan y el evangelio eterno que Dios hizo en ese Cordero eterno. ¿Ok? Muy bien, entonces Dios trata y empieza a hablarle a Abraham de una nación, es decir, Israel, pero luego le dice, a través de esa nación se va a predicar el evangelio a todas las familias de la tierra. Esa era la idea de Dios. Por eso ya le dice un pueblo, una nación, y lo dice, y luego ¿qué más le dice en el 12:3? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dice en ti, pero Gálatas 3:16 ya no dice en ti, sino dice en tu simiente, es decir, en Cristo. No era en Abraham, era en Cristo. La descendencia de Abraham es Cristo.
Y todo aquel que está en Cristo, dices, linaje o descendiente de Abraham. Gálatas 3, 27, 28, 29, por ahí. Perfecto. Entonces la idea, muy bien. Después Dios trata con un pueblo, obviamente. Vamos a Génesis 35, 10, que estamos hablando del mismo que le habló a Abraham. Ahora está tratando con Israel. Génesis 35, 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino como Israel. Israel, ¿qué dice? Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Palabra de Dios para todos, la traducción palabra de Dios para todos. Génesis 35, 11. Y Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate, de ti saldrá una nación, incluso unión de naciones, hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Génesis 35, 11, Biblia latinoamericana. Y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo, multiplícate. Una nación, o mejor un grupo de naciones. Grupo de naciones, ¿qué cree que está refiriendo? 12 tribus. Las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces dice Génesis 11, 35, 11, y un grupo de naciones. ¿Por qué dice grupo de naciones? Porque eran las 12 tribus de la casa de Israel. Y un grupo de 12 naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Ya Dios tratando específicamente con un pueblo y con 12 tribus de la casa de Israel, es decir, un solo pueblo llamado Israel. Entonces, después, una vez que ya Dios llega a Israel, porque el Cristo nace nace y viene de la descendencia de Judá, nace en Belén a través de una mujer llamada Miriam, María, que tuvo fe para poder que fuese engendrado la palabra, que es Cristo, dentro del vientre de una mujer a través de un ángel. Póngase a pensar, tan poderoso fue esa fe, porque Dios trató en pactos parciales durante muchos años. Tan solo la ley, 1400 años antes de Cristo, la ley hablaba de un Mesías, de un cordero, esos corderos que simbolizaban al Cristo eterno, muerto en la cruz, derramada su sangre. Y todos esos años había gente piadosa, justa, que amaba a Dios y creía que iba a venir, y ellos estaban esperando la venida del Cristo, del Mesías. De tal manera que esa palabra a través de un ángel engendró, a través por el poder del Espíritu Santo engendró el verbo, se encarnó, dice Juan capítulo 1. Se encarnó, se hizo carne esa palabra a través de un ángel, esa palabra que le dio a Miriam, y se encarnó. Literalmente se puso un embrión a través de ese poder de la palabra. Y una vez que Dios ya trató a través de todo un pueblo durante 1400 años, a través de la ley de Moisés, entonces a través de ese pueblo iba a venir el Cristo, iban a ser el Cristo, iban a crucificar al Cristo. Cristo iba a ser un remanente de Israel para que creyesen en él. Y una vez que Cristo resucita, y en el Pentecostés estaban reunidos no sé si 500 personas, más los que venían de otros países que habían salido de la dispersión, venían de 16 naciones, porque fueron el día de Pentecostés, el día de las primicias, de las cosechas, de los frutos, a Jerusalén. Y dice ahí que oyeron y vieron que vino como un estruendo, empezaron a hablar en lenguas, y cada uno hablaba según el dialecto de donde venían cada uno de ellos, y empezaron a creer entonces en el Cristo eterno, aquel que murió. Pedro cae bajo el poder del Espíritu Santo, se levanta y empieza a predicarle, y 3000 se convierten en un solo día. Imagínense lo poderoso que fue esa semilla de la palabra que habló el apóstol Pedro. Dios, a través de un pueblo llamado Israel, predicándole a las naciones que estaban llegando, obviamente que eran judíos que vivían en naciones griegas, ¿no? Romanas, provincias romanas. Entonces, pero estaban recibiendo el Cristo eterno, judíos. Pero de esos judíos iban a predicarle a gentiles. Por eso Dios trató con una nación, con un pueblo, y luego iba a tratar con quien cree a través de Israel, iba a predicarle a los gentiles. Pablo fue el ministerio con el cual
Dios predicó al Cristo eterno a través del apóstol Pablo a los gentiles. Fue el encargado. Pero también Dios usó a Pedro. ¿Cuándo es que usó en Hechos 10 con Cornelio? Usó a Pedro, con un gentil. Y le mostró que el evangelio y el cordero eterno y el pacto eterno que hizo Dios con su Hijo no era para Israel y los judíos. Bueno, los judíos en esa época así se llamaban los judíos. No era nada más para los judíos, sino era para todas las naciones de la tierra que estuviesen en Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Entonces Pedro va y predica y dice: Pedro, come, porque lo que yo he santificado no lo mandes, no lo llames inmundo, Pedro. Para los judíos, ellos creían que los únicos que merecían la salvación eterna eran ellos. Pero según Cristo le revela a Pedro, el Espíritu Santo le revela a Pedro: Pedro, el Cristo eterno que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, no era para ustedes nada más, Israel, era para todas las naciones, porque eso fue el plan inicial de Dios. Todas las naciones. Entonces, mire, ya empieza el Espíritu Santo a enviarlos. ¿A qué cree? A las naciones, porque fue con Cornelio en Hechos capítulo 10. Y luego Pablo en Hechos 13, ¿qué cree? Empezó a predicarle a los demás gentiles, porque eso fue originalmente el ministerio de Pablo, pero lamentablemente pues Pablo inició a predicar en las sinagogas judías. Entonces Pablo ya se fue a los gentiles a predicar y dice que inclusive millares de judíos se convertían en esa época. Vamos entonces a Mateo 28, 19, ahí nos vamos a dar cuenta que el evangelio no fue para Israel nada más, era para las naciones. Ese fue el plan y el proyecto de Dios. Ese es el propósito eterno del Padre, que Cristo sea predicado e impartido no nada más a Israel como, entre comillas, el pueblo elegido. Sí fue el pueblo elegido porque fue un remanente que Él eligió de entre todas las naciones paganas de la tierra. A través de Abraham comenzó. Pero no fue el pueblo elegido en el antiguo pacto, pero ahorita no es el pueblo elegido. El pueblo elegido de Dios es los que están en Cristo Jesús, y es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a analizar todo eso para que vea lo importante que es usted. Usted ya estaba en el corazón de Dios desde el principio de la creación, cuando hizo Dios un pacto con Cristo Jesús y proveyó un cordero eterno para venir a manifestarse en la cruz del Calvario. Entonces Mateo 28, 19, ¿qué fue la instrucción que les dio Cristo Jesús ya una vez resucitado a sus discípulos? Mire, de un pueblo ahora iban a surgir las naciones. Mateo 28, por favor, Mateo 28, y luego vamos a leer el versículo 19. Por tanto, id. ¿A quién cree que les estaba hablando id? A sus 11 discípulos, bueno, los 11 que habían quedado. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? ¿A Israel nada más? ¿A la casa de Israel, a los judíos? ¿A las 12 tribus? No. Dios concluye con las naciones, que fue siempre el plan inicial de Dios, que las naciones fueran benditas, salvas, justificadas en Cristo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, para que vea usted lo importante que es que somos como latinos, por ejemplo. Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda esa instrucción que le dio Cristo a sus discípulos, a sus primeros 11 discípulos, toda esa instrucción que les dio el Señor era principalmente para que entendieran: eso fue mi proyecto inicial, eso fue el pacto que yo hice con mi Hijo Cristo, para que Él viniera a morir por una humanidad, no nada más por un pueblo llamado Israel. Si entendemos lo poderoso de este mensaje, vamos a entender esa gracia maravillosa que ya estaba disponible para la humanidad, es decir, nosotros que no pertenecemos a un pueblo llamado Israel, pero que sin embargo ya estábamos como iglesia de Cristo predestinadas para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Ya estábamos, nosotros fuimos el plan inicial de Dios, es que todas las naciones fueran benditas, todas las naciones fueran justas, todas las naciones fueran justificadas, salvas, todas las naciones fueran el cuerpo de Cristo, todas las naciones fueran templos del Espíritu Santo, todos los que estén en Cristo. Ahí fue el plan en Cristo Jesús, ese fue el proyecto, el pacto eterno en Cristo. Entonces Dios no nada más. ¿Por qué estamos hablando de este tema?
principalmente porque muchos dicen me voy al judaísmo. Inclusive cristianos evangélicos se han ido a un movimiento que se llama Raíces Hebreas, y judíos mesiánicos. Los únicos judíos mesiánicos que existen y han existido siempre son aquellos judíos que vivieron en Israel, o por lo menos están identificados dentro de las tribus que salieron en el año 34, 35, 36 o 37, después de la muerte de Esteban, dispersadas por varias naciones, y los que vinieron de Pentecostés a reunirse en el día de las primicias en Pentecostés. Son las únicas 12 tribus de Israel que estaban dispersadas, y porque ellos guardaban la ley de Moisés. Para ser judío no nada más tiene que tener descendencia o genes israelitas. Para ser judío tiene que pertenecer a la religión judía, guardar la Torah desde pequeñito. No que fue mexicano y de repente le dijeron, pues te pareces a un judío, ponte una gorra encima, déjate crecer la barba y eres judío. No, desde niño ya tenía que haber guardado la Torah. Como ya eran judíos de genealogía, ya tenían su genealogía bien definida. Aunado a esto, en el año 70, cuando no sé si el emperador Tito, más no recuerdo, destruyó lo que es el templo, destruyó, y corrieron todos los judíos y se dispersaron. En el año 70 hubo otra dispersión de judíos. Muchos se fueron a España, otros se fueron para el lado de la zona de Alemania, el oeste, que le llaman el oeste. Otros se fueron a Rusia, esas zonas. Y muchos habitaron acá en España, que se llaman, por eso se llaman los judíos sefardíes, de habla hispana. Entonces, se dispersaron en el año 70, pero ¿qué crees? Se quemaron los libros donde venían las genealogías. También los destruyeron. Algunos sacaron algunos documentos, obviamente que sacaron la Torah, obviamente que sacaron lo que ellos tenían, ya en sus escritos del Antiguo Testamento en hebreo. Todo eso recopilaron lo que pudieron sacar, y otros, ¿dónde cree que se lo encontraron? Escondidos en el Mar Muerto. No se sabe en qué fecha los escondieron en el Mar Muerto, pero si los escondieron en un lugar era porque los andaban persiguiendo y querían destruir los manuscritos. Entonces, ellos sí son judíos. Tiene que ser judío de nacimiento, tener genealogía, además practicar la religión judía, practicar la ley como si fuera un judío, asistir a las sinagogas de pequeño y tener familia o genes judíos. Y entonces, una vez que creen en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, un judío mesiánico fue el apóstol Pablo. Él fue un judío mesiánico, porque muchos latinos, mexicanos que pertenecen al grupo evangélico dicen, yo me voy a convertir en judío y me voy a hacer judío mesiánico. ¿En qué momento? Si siempre fueron mexicanos, nunca practicaron la ley, ni siquiera saben si son de la genealogía judía. ¿Por qué se dicen judíos? No sé, pero es incorrecto todo ese término. Hay muchas personas que están embaucándolos con enseñanzas. Hay un ministerio que se encarga de desentrañar esas enseñanzas. Cuando tenga oportunidad, escúchelo. Se llama Teología Paulina. Así viene en Face, Teología Paulina. Ellos se encargan de desentrañar toda esa falsa doctrina que quiere convencer a los mexicanos, a los colombianos, a los argentinos, a los chilenos, a todos los latinos que ya son cristianos evangélicos. Los quieren convencer de guardar la ley, de hacerse judíos, y meterle la mentira que pertenecen a las tribus que vinieron con Colón a América, de los judíos sefardíes, diciéndoles que si tienen un apellido que termina con EZ, son de aquellos que vienen allá, porque era muy común el EZ. ¿Qué tiene que ver el EZ? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los Sánchez? Ella se apellida Sánchez, mi hija se apellida Sánchez. ¿No serás judía? Con razón es tan brava. Bueno, eso entonces, digo, es brava para estudiar, no se vaya por otro lado. Entonces, todos los que terminaban en EZ, por ejemplo, ¿qué otro apellido termina en EZ? Velázquez, acá tenemos unos judíos. López, Lopitos.
López. ¿Qué otro apellido? Otro rápido, rápido que se le venga a la mente. No estamos hablando de personas, ¿eh? No porque hablamos un apellido con EZ ya significa que estamos hablando de ciertas personas. González. Entonces, como esos son apellidos españoles, dicen, pues son de los judíos sefardíes que se vinieron con Colón, hicieron una población de aquí, y luego resulta que pues son de los judíos y como se apellidan, terminan con EZ, pues resulta que ya son judíos porque terminan en EZ. Mire qué mentira tan grande. No porque termine en EZ. ¿Sabe lo que hacía el catolicismo en esa época, a mediados de 1500? ¿Sabe lo que hacía? A todos los judíos les hacían debates públicos, ¿no? Y por eso escribieron un evangelio de Mateo en hebreo. Tuvieron que traducir al hebreo, el evangelio de Mateo lo tradujeron al hebreo. ¿Cuál era la principal idea de traducir el evangelio? Se llama Mateo de Shem Tov. De Shem Tov fue la persona que tradujo del hebreo, del castellano, de acá de España. Lo tradujeron al hebreo porque había debates públicos entre judíos y católicos. Llegaba un católico y por obviedad un judío tenía muy pocas posibilidades de ganar, ¿no? Entonces resulta que en el debate público, en una plaza pública, pues ganó obviamente el católico, nunca ganaba un judío. Entonces si perdía el judío, pues estaban obligados a bautizarse todos y cambiarse de nombre. Esa es una. Y otros se cambiaron a González porque estaba durísima la persecución de la Santa Inquisición, durísimo. Qué esperanza. Y luego ellos practicaban el judaísmo a escondidas en sótanos. O sea, ahí adoraban al Dios de ellos, practicaban la Torah escondidos en túneles, porque si no la Santísima Inquisición se los iba a ejecutar. Póngase a pensar. Imagínense que usted le llegue, ¿y cómo te apellidas? Shem Tov. Póngase a pensar, bueno, si seguimos oyendo ese apellido, te vamos a ejecutar, primero te vamos a torturar. No sé si usted ha visto las torturas de las máquinas que utilizaban. Te vamos a torturar, te vamos a sacar los ojos, los sesos y todo, pero lentamente. Imagínese, no, me voy a González, me voy a qué más dije, Martínez, López, así mi apellido. Entonces, y a muchos que los bautizaban, que decían, sí es cierto que Zacarías, el judío, creyó en Jesús, hay que bautizarlo. Bueno, te cambiamos de nombre, pues ya te bautizamos, de una vez te cambiamos de nombre. Y les agregaban los apellidos españoles. Llegó a suceder. Pero ¿qué creen? Se bautizaban y decían que creían en Cristo, pero por presionados, porque los iban a matar. Y esos, ¿qué creen? Una gran parte salió, una parte no muy grande, salió con Colón. Y como Colón llegó aquí, son los judíos sefardíes, pues ya resulta que Colón, pues se metió con, los que venían con Colón se metieron con todas las inditas, y resulta que todos tenemos sangre judía. Pues, ¿será cierto? No, no es cierto eso. Nosotros como mexicanos hay que tener una mezcla. Primero los españoles, después vinieron ¿quién? También los franceses, y nos combinamos con franceses, con españoles. ¿Y qué más? ¿Quién más vino? Vino el Chaparrón Bonaparte, vas a pensar. Entonces tenemos una combinación de muchas, por lo menos esas dos, ¿no? Genealogías. Y aunado que uno de los que vinieron con Colón le haya gustado una indita de allá que iba bajando de la serranía, póngase a pensar con un venadito colgado aquí y listo para asarlo, con salsa mexicana y tortillas de harina. Por cierto, los judíos fueron los que trajeron las tortillas de harina a México, Muchos agradezcanlo, otros no. Póngase a pensar. Entonces, imagínense, resulta que pues ya algún judío que vino con Colón se enamoró de una indita que pues ya no pudo haber nacido una mezcla, pero era muy raro que pudiera llegar un judío aquí. No. O tenemos mezcla español con Iztaccíhuatl, o tenemos mezcla de Chaparrón Bonaparte con Iztaccíhuatl. Algo así. Pero no de judíos. Es muy difícil que encuentre usted a alguien con mezcla de judíos. Muy complicado aquí en México, muy complicado, Entonces,
traemos mezclas. Y más que llegaron después ya no a colonizar, sino que han venido y se han casado acá con mexicanas y bueno. Y así sucede. Yo conozco una familia, una muchacha que se casó con un irlandés, por ejemplo, porque es empezar. Pues ya nació otra y se vienen a vivir a México y sigue saliendo otra. Yo conozco a personas, por ejemplo, que vinieron en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial vinieron y los menonitas, no sé si lo he escuchado, muchos parte eran cristianos alemanes. Hitler no quería a los cristianos menonitas ni a los judíos, no nada más a judíos, sino a cristianos también. Les cerró sus iglesias, se las cerró a los cristianos. Por eso muchos huyeron, se vinieron a México y aquí, pues siempre los mexicanos somos muy hospedadores y se les dio terreno para que vinieran los menonitas a hacer sus ricos quesos y sus galletas de leche. Pero son cristianos los menonitas. Y no nada más alemanes, creo que algunos son de por ahí otra nacionalidad, que huyeron en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Otros llegaron, españoles con franceses, llegaron acá al norte de Sinaloa. También llegaron españoles casados con franceses, huyendo también de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le digo, ya hay varias mezclas de varias razas aquí en México, no nada más son españoles, pero lo que menos y más difícil va a encontrar judíos. Eso regularmente no huyeron a México, regularmente huyeron a otros países, como usted va a encontrar que de Alemania salieron muchos huyendo y muchos se fueron a Suiza. Y Suiza protegió a los judíos que fueron a vivir para allá. No podía entrar, los nazis nunca entraron a Suiza. ¿Por qué cree? Porque ahí guardaban los tesoros nazis en los bancos suizos. Por obviedad nunca iban a conquistar Suiza, nunca iban a dominar Suiza, pero respetaban a los judíos porque Suiza era un país independiente, neutral en la Segunda Guerra Mundial. Si quiere saber más historia, vea películas de la Segunda Guerra Mundial, documentales. Esos son los que me apasionan a mí, ver películas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso me conozco algo de historia al respecto. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos a todo esto? Bueno, a que como cristianos evangélicos, latinos, mexicanos o de cualquier otro país latino, sería muy complicado que tengamos genes judíos, muy complicado, muy difícil. Y luego, segundo, que hayamos practicado el judaísmo aquí en México desde pequeñitos, rara vez, como una religión judía, nunca lo hicimos. Entonces, ¿por qué cristianos evangélicos se salen de cristianos evangélicos y ahora se creen judíos? Porque nada más dejan crecer la barba, usan la kipá, usan el talit, y las mujeres usan faldas largas, el pelo largo y no se pintan y ya se creen judíos. No, mi hermano, no es así. Ahora, pero les dicen que tienen que guardar la ley de Moisés a ellos. A ellos dicen, ahora tienes que guardar la ley de Moisés porque aunque puede ser de los González que vinieron de allá, pues alégrate porque eres del pueblo judío. Y si eres del pueblo judío, ¿qué crees? Por ser de Israel te vas a ir al cielo. Te ganaste el cielo y la vida eterna por ser israelita. Dios mío, cuando Israel nunca fue el plan de Dios, sino fueron las naciones que estuvieran en Cristo. Póngase a pensar. Entonces, escúchelo, se llama Teología Paulina y ya vino al DF, va a ir a Colombia, es un hermano que está viajando para llevar el evangelio, él le llama de la incircuncisión, y para contradecir a todos los que están engañando de judíos mesiánicos y de raíces hebreas que le están diciendo que se tienen que convertir al judaísmo para ser salvos y guardar el séptimo día. A todos ellos, mi hermano, este hermano tiene buenísima enseñanza. Si alguien quiere aprender y no se quiere y no se deja engañar por alguien que se dice que es judío mesiánico, entonces escuche Teología Paulina con este hermano, literal. Él los agarra en la mentira cuando están predicando como el rudo despertar allá. Si escucha el rudo despertar, bueno, este hermano lo agarró ahí en la manipulación, cómo están manipulando las escrituras para decirle a la gente que ahora tienen que guardar la Torá y creer en Cristo. Pero es todo lo contrario a lo que enseñó Pablo. Si quieres saber más al respecto, pues los viernes estamos viendo acerca de la carta de Santiago y estamos viendo esos temas. Ok, entonces este tema es específico para que usted entienda que las naciones que están en Cristo siempre fue el plan, el proyecto y el propósito eterno del Padre y el evangelio eterno. No se trata de aparentar ser judíos, tenían que ser judíos,
aquellos, pero a ellos no vino el Mesías, sino a ellos se manifestó como un pueblo remanente para que ellos distribuyeran el Evangelio. Mateo 28, 19, y hacer discípulos ¿a dónde? ¿A todos los judíos de todas las naciones? No, porque ellos creen, desafortunadamente, esos, yo le llamo falsos judíos mesiánicos porque no son judíos mesiánicos, y de raíces hebreas. Ellos dicen que Dios vino a salvar nada más a la casa de Israel, porque agarran un fragmento nada más de Mateo ahí, no agarran las cartas de Gálatas y Romanos, las desechan porque dicen, no, pues es que se contradice lo que dijo Jesús en los evangelios. No es que se contradiga, Jesús le habló a un pueblo judío también. Cristo habló a los que vivieron bajo la ley, judíos. Sus discípulos eran judíos. Por eso lo que habló Jesús a ellos se los habló bajo la ley. Pero el Cristo resucitado que le dio la revelación a Pablo ya es para todas las naciones que estamos en Cristo, independientemente de lo que sea, los genes que tenga, el color de piel que tenga, la nacionalidad que tenga, la lengua que tenga, independientemente de eso. El Evangelio es para todos. Mire, ahí aprovechando que estamos ahí, vamos a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Dice, ¿listos? Vamos al versículo, por favor. Mire, vamos a ir a... Lo importante es que usted entienda principalmente es que el plan inicial de Dios no fue para un pueblo llamado Israel, sino fue para las naciones que están en Cristo Jesús. Perfecto, mire, ahí vamos. Correcto. Vamos a ver el Apocalipsis. Ábralo para que le conste a usted lo que vamos a hablar. En el versículo 7, por favor. Hablando de una de las bestias del Apocalipsis, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda... No, ese no es, perdón, el 13 no. Es el 14, por favor, me equivoqué. 14:6. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? ¿Pueden prender un poquito el ventilador? Yo sí, por favor. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? ¿Para qué es el evangelio eterno? Obvio, para predicarlo. ¿Sí o no? Ponga atención acá. El ventilador no le va a dar vida eterna, no le va a dar vida más que la palabra, ¿ok? Ya. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para qué es el evangelio eterno? Para predicarlo, ¿ya? Pero ¿a quién se lo tiene que predicar? ¿Nada más a un pueblo llamado Israel? ¿A quién se lo tiene que predicar? A los moradores de la tierra, de toda la tierra, pero también te dice a toda nación. ¿Qué más? A toda tribu, lengua y pueblo. Todas las naciones es el evangelio. Las buenas noticias de que un Cristo eterno iba a venir a manifestarse, el Cordero eterno, y a morir en la cruz. Siempre esas son las buenas noticias para que la predicación de Cristo, primeramente por el pueblo judío, a las naciones gentiles, todas las naciones de la tierra, conocieran al Cristo que iba a venir a morir en la cruz, a derramar su sangre por ustedes. Y una vez que ustedes conocieran eso, Cristo iba a ser impartido en el interno. Y una vez de eso iba a ser Cristo formado en sus mentes. Y una vez que fuera Cristo formado en sus mentes, iba a entender usted que es parte de la familia de Dios. Y ya que entienda eso, entonces va a permitir que Cristo se exprese a través de ustedes como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí o no la entendemos?
Ya vamos a terminar. Ya pues, muchos están como durmiendo, ¿no? Como que no pasaron muy bien la noche, que digamos. Pues yo me acosté a las 4 de la mañana. Yo tampoco pasé buena noche en el sentido de que tuve que estudiar. Me pasé estudiando. Digo, no pasé buena noche físicamente hablando, pero pasé muy buena noche espiritualmente hablando, porque aprendí cosas maravillosas del Señor. Y cuando me concentro más es después de las 10 de la noche, da la casualidad, ¿no? Después de las 10 de la noche es cuando me concentro más y es cuando empieza a fluir las palabras del Espíritu de Dios, empiezan a venir. Y yo solamente comienzo a escribir en la computadora todo lo que el Señor me está mostrando en la palabra y lo empiezo a escribir. Vete para acá, estudia esto, esta idea aquí, ve aquello, escucha esto, analiza esto y así, pero me tengo que concentrar después de las 10. La verdad es muy complicado concentrarme en el día, no sé, a lo mejor ustedes sí pueden, yo no, pero ustedes sí. Ya vamos a terminar para que se vaya a dormir a su casa. Muy bien, entonces Mateo 12, 17. Mateo capítulo 12. Al otro tráigase un café cargado con 5 cucharadas de soperas de café y con una de azúcar, así cargadísimo. Y luego le echa coca también y va a ver que va a estar despierto en la enseñanza. Mateo, perdón, me quedamos en Marcos, ¿no? ¿Qué dije? Mateo 12. Dice, Cristo les encargó rigurosamente, dice, que no lo descubriesen. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, es decir, Cristo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. ¿Y qué dice? Y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué significa que a los gentiles iba a anunciar juicio? Que a los gentiles se les iba a predicar que todo juicio se iba a cargar en el Cordero Eterno para que él fuera el castigado y los gentiles fueran absueltos y declarados justos por la sangre del Cordero Eterno. ¿Ok? Entonces ya estaba el plan a los gentiles, es decir, todas las naciones de la tierra, incluyendo judíos y gentiles. Incluyendo judíos y gentiles. Mateo 18, 19. No contenderán ni vocerán, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no pagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre, dice, esperarán. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones de la tierra excepto Israel. Pero ¿por qué dice que teníamos que esperar? Porque primero Cristo vino a predicarles a ellos porque ellos ya tenían la Torá. Ya conocían que venía un Mesías. Y los gentiles, pues ¿qué nos importa? ¿Que venía un Mesías? ¿Cuál? Si yo adoro al mono panzón Buda, ¿qué me interesa? ¿Cuál Mesías? Los gentiles no sabían nada. Por eso dice, los gentiles van a esperar primero que para que mi pueblo se reafirme. Entonces mi pueblo va a ir ahora a los gentiles a predicarle al Cristo eterno. Esa era la idea. ¿Ok? La Nueva Versión Internacional dice Mateo 12:21, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. O sea, Cristo vino a las naciones, no vino nada más a un pueblo llamado Israel. Y en él pondrán su esperanza las naciones. Nueva Versión Internacional, Mateo 12:21. Entonces, Dios concluye en esto. Concluimos nosotros y Dios concluye en esto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por favor, en esto concluye ya para terminar. No es regaño, no lo tengo como regaño. Mejor traigas un café triple. Llegue al Oxxo y pida los dos, triplemente intenso.
Ayer me tomé, ¿será porque me tomé? Compré a las 11 de la noche, compré un intenso, Dios mío. ¿Qué sueño a las 4 de la mañana? Nada, bien a gusto. ¿Se aprueba el intenso del Oxxo? Te está dando policía del Oxxo aquí, así no nos dice algo el Face. Por tanto, ya listos, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, todas las naciones, excepto Israel, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por quiénes éramos llamados gentiles? ¿Por quiénes éramos llamados incircuncisos? Un incircunciso es un pagano que no tiene pacto con Dios, según el concepto o la idea judía. Un incircunciso es un pagano que no tiene pacto con el Dios de ellos, ¿ya? Entonces nosotros éramos llamados incircuncisos, sin pacto con Dios. Y luego dice el 12, pero los judíos nos llamaban así. Dice el 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ajenos a qué pacto? ¿De qué promesa? De la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. ¿Ok? No el pacto que hizo en Cristo Jesús, el pacto eterno, sino a la promesa que le hizo, al pacto que le hizo a Israel. ¿Estábamos ajenos a ese pacto que le hizo con Israel? Sí, mas no estábamos ajenos al pacto eterno que hizo antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. ¿Entiende? Por eso muchos se basan en esto. Ya ves, nosotros no estábamos en pacto, no éramos gentiles, Dios nada más estaba con Israel y quería Israel y amaba a Israel y quería salvar a Israel. No es así. Entonces, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no éramos ciudadanos israelitas, ¿verdad que no éramos nadie de aquí? No, bueno. Estamos alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos. ¿Cuáles pactos? El que hizo Dios con Israel. ¿Ya? Pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, dice el 13, en Cristo, es muy diferente en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿lejos de qué? De la ciudadanía de Israel, ¿no? Lejos de tener un pacto con Dios, un pacto temporal o parcial con Dios, como el que hizo con Abraham, por ejemplo, cuando circuncidó a él y a los que estaban en su casa, como el que hizo en Moisés, que circuncidaban a todos los nacidos al 8º día. ¿Ok? Entonces, mire, alejados de la ciudadanía, Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban, el 13, perdón. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, es decir, Él es nuestra reconciliación, Cristo es nuestra reconciliación. Eso significa paz, que Dios ya no está enojado con la humanidad, Dios no está enojado con los gentiles o que los judíos le llamaban paganos, ¿ok? Pero Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y las demás naciones, judíos y gentiles, circuncidados e incircuncisos, judíos y paganos, judíos y mexicanos, judíos y chilenos, judíos y todos los latinos, alemanes, franceses, rusos, hasta el Putin estaba ahí. Eso vas a pensar. Dios mío. Entonces, que ambos pueblos hizo, ¿cuántos? ¿Quién es el pueblo de Dios en el nuevo pacto? Los que están en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Incluye a los israelitas que están en Cristo, no a los israelitas que están sin Cristo. Incluía al apóstol Pablo, sí. Incluía a todos los que se estaban convirtiendo, incluía a Santiago, incluía a Pedro, incluía a Juan. A todos ellos los incluía. Judíos y gentiles ahora son un solo pueblo. Y esa fue la idea de Dios. Primero, venir a las naciones, mostrarle un pacto eterno. Una vez manifestó el Cristo eterno en un pueblo, distribuir a todas las naciones lo que fue el plan inicial del evangelio. Que todas las naciones que estén en Cristo Jesús sean benditas. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque los judíos hacían separación entre ellos y gentiles. Jamás iba a
imagínese usted que le invitara, te invito, Zacarías, porque así dicen muchos, ¿no? Los que hablan hebreñol, ¿no? Los que hablan hebreñol. Yetanyahu, te invito a mi casa, voy a hacer carne asada. Te invito a mi casa. ¿Usted cree que salsa mexicana, guacamole, quesadillas de harina con carne adentro? Y póngase a pensar, una salsa como la que hace Hermana Esperanza, esas picosas, póngase a pensar, deliciosa. Y de repente, ¿usted cree que Netanyahu, que es el presidente de allá, ¿usted cree que iba a ir a su casa a comer? Guácala, son gentiles, sucios, puercos, hasta perrillos nos decían. Se iban a contaminar al juntarse con usted, mi hermano. Ese es el concepto judío. Bueno, algunos cristianos ya ahorita piensan en eso, ¿no? Que no se juntan con la gente del mundo porque se van a contaminar. Dios mío, se les va a ir la unción. Bueno, pues esa es otra historia. Esa es para los viernes, ¿eh? No es para los domingos. Entonces, Efesios 2:15, ¿qué fue lo que hizo? 2:14, de ambos pueblos hizo uno. O sea, usted es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces mucha gente, vamos a orar por la paz de Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Ha escuchado esas frases? Basadas en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, de la ley. El nuevo pacto, el pueblo de Dios es judíos y gentiles que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Tenemos que entender el nuevo pacto. Si no lo entendemos, estamos un poco perdidos o combinando pactos. Efesios 2:15, ya termino, aboliendo en su carne. ¿Qué abolió en su carne? ¿Qué significa abolir? Quitar. Bueno, hay otra traducción, por favor. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley fue abolida. ¿Qué significa? ¿Recuerda que cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, recuerda esa parte? La parte de abolición, ¿sí la recuerda o no? ¿Qué significa? Se quitó la esclavitud. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, pero también quitó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, la ley de Moisés fue quitada también. Al crear de ambos pueblos, judíos y gentiles uno, literalmente quiten la ley. Fíjese, Pablo era muy fuerte en ese sentido. Nueva versión internacional, Efesios 2:15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, dice Efesios 2:15, ¿qué cree que creó de los dos pueblos? Una sola humanidad. Por eso dice que Dios vino, y el plan original de Dios y el Cordero eterno y la gracia eterna y el reino eterno siempre fue, y el propósito eterno del Padre siempre fue crear una nueva humanidad. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Siempre fue el plan, el proyecto de Dios, porque Él necesitaba venir a habitar en cada creyente. Él necesitaba eso. Dios habla hoy, Efesios 2:15, Cristo ha puesto fin a la ley consistente en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos ha formado uno solo, nuevo, pero dice unido a Cristo, unido a Él. Somos una nueva creación. ¿No le da gracias a Dios por eso? Y dice el 16, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, es decir, a ambos pueblos, en un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles que estamos en Cristo. Y por último, Gálatas 3:28, ya no hay judíos mesiánicos, ya no hay barbones ni lampiños como su servidor. Jamás iba a ser yo judío mesiánico, imagínense. Iba a tener que ir a San Juan a comprarme una barba postiza al mercado de Taiwán de Dios, a comprarme una barba postiza para poder ser judío. Qué complicado, ¿no cree? ¿Da cuenta que iba a volver otra vez a traer ¿cómo se llama eso? El cubreboca, igual. Qué complicado iba a ser para mí ser judío mesiánico, ¿eh? Dejarme crecer la barba y luego, ¿cuál barba? Y si me la dejo va a salir como chivo, pues mejor me compro una en San Juan.
Gálatas 3:28, ya no hay judío, mire, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos la nación santa, el pueblo adquirido de Dios. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego, ahora somos una nueva creación, unidos al Espíritu de Cristo. Uno solo en Cristo Jesús es lo que somos, judíos y gentiles. ¿No le da gracias a Dios por eso? ¿No se regocija en que ya no hay un pueblo al que Dios había elegido? Sí, lo eligió por un tiempo determinado para que viniera Cristo. Una vez venido Cristo, usted es el pueblo de Dios. Usted es el linaje escogido, el real sacerdocio y la nación santa. Somos los que estamos en Cristo Jesús, judíos, gentiles. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Dios mío, se nos fue el tiempo. 5, 7 minutitos y celebramos la cena del Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo maravilloso que nos diste, la oportunidad de poder conocer estas verdades eternas en Cristo Jesús. Gracias por la vida, por la maravillosa manifestación de tu gracia, del propósito eterno del Padre, del proyecto eterno del Padre, de la gracia eterna, del Cordero eterno destinado e inmolado de antes del principio de los tiempos. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Señor, por ese Cordero que ya estaba destinado en ese pacto eterno que tú hiciste, Señor, en Cristo Jesús. Y por eso te honramos en esta tarde. Glorificamos tu nombre porque siempre pensaste que ahora judíos y gentiles íbamos a ser tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo. Una nueva creación en Cristo Jesús, unidos a Cristo, donde tú ya no ibas a ver y no nos ibas a tratar conforme a nuestras obras, sino nos ibas a ver en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque aún a lo mejor podemos tener defectos, fallas, pero tú nunca fallas, y por eso tú nos ves a través de Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Te honramos en esta tarde, glorificamos tu palabra y tu nombre, que siempre estuvimos, judíos y gentiles, en tu corazón, como un propósito, un plan eterno, y esa es la buena noticia, el evangelio eterno predicado a toda lengua, tribu, pueblo y nación. Que el Cristo eterno vino y se manifestó hace 2000 años, murió en la cruz derramando su sangre, llevando el pecado de la humanidad y quitándolo de en medio, para ahora que podemos creer en ese maravilloso sacrificio, podamos recibir no nada más el perdón de pecados, sino recibamos un nuevo espíritu recreado, unido al Espíritu de Cristo. Gracias, maravilloso Rey, porque tú has sido fiel, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias, Jesús. Celebramos el acontecimiento de la cena del Señor. Recuerde, es para recordar, hacer memoria o visionar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El cuerpo de Cristo, representado por este pan cocido, fue triturado, molido, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Cuando usted la celebra, no es más que un acto de fe, recordando el pacto eterno, recordando el Cordero eterno derramando su sangre en la cruz, pero sobre todo entendiendo que fue partido, molido su cuerpo, para que a través de esas heridas usted fuese sanado. Ya fue sanado hace más de 2000 años. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor
Lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, molido, traspasado. Y luego dice: hagan esto en memoria de lo que yo hice por ustedes. Cierre sus ojos, y las personas que nos están viendo por internet pueden tomar un pedazo de pan cocido, una galletita que representa el cuerpo de Cristo. Cierre sus ojos y por favor váyase a la cruz y vea cuán grande amor de Cristo. Ahí en esa cruz fueron traspasados sus manos y sus pies. Fue latigado, le pusieron una corona de espinas, su cuerpo fue desgarrado por esos clavos, su peso llevaba tan intenso dolor que a través de esas heridas Él llevó sus dolores y sus enfermedades en esa cruz. Isaías 53, 4 y 5. Ahora lo puede tomar viendo a Cristo en la cruz. Vea las heridas de Jesús. Vea su cuerpo deshecho, su rostro desencajado. Y ahora diga: por sus heridas yo he sido sanado. Y ahora creo por fe que recibo la sanidad de mi cuerpo y declaro los dones de fe, milagros y sanidades. El poder del Espíritu ahora restaurando órganos. Todo órgano disfuncional cobra vida en el nombre de Jesús. Creo que soy sano por tus llagas. Recibo ese poder sanador en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo comienza a operar en mi cuerpo. Comienza a reconstruir órganos en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Rey. 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjese bien lo que dice: nuevo pacto. No pacto de la ley, no antiguo pacto. Ese es el nuevo pacto. Por eso cuando usted toma ese jugo de uva, está recordando el pacto eterno manifestado en Cristo Jesús. Esta copa es el nuevo pacto y lo dice: en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Y luego dice: en memoria de mí. Cierre sus ojos nuevamente y haga memoria y vea al Cristo en la cruz derramando su preciosa sangre desde su cabeza hasta sus pies. Como esa sangre está corriendo por todo su cuerpo. Visionamos todo lo que tú hiciste, Jesús, hasta la última gota de sangre, a tal grado que llega el centurión, traspasa tu costado y ya no sale sangre, porque hasta la última gota de nuestro Cordero fue derramada para remisión de los pecados. Y fue a través del nuevo pacto que Él nos dio vida. Se pagó un gran precio para establecer el pacto eterno en Cristo Jesús. Ahora véase usted ahora visiónese usted. Visiónese y crea. Y si tiene oportunidad de repetir conmigo: por la sangre de mi Cordero
Yo soy justo. Yo soy santo. Yo soy perfecto. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Gracias, Señor, porque quitaste toda naturaleza de pecado. Y ahora soy justo, no por mis buenas obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Recibo tu justicia en el nombre de Jesús. Ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Rey. El corazón me late sin parar, y hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce pan. Dígale. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Una vez más, dígale: yo tengo un nuevo amor. Al Rey, porque Él merece el honor, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, porque Él es el todo en todos. Gracias, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Cristo. Exaltamos tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas, precioso Rey. Gracias por la vida. Gracias por ese maravilloso pacto eterno, por tu preciosa sangre. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Muy bien, pues concluimos. Cada persona que nos ve a través de internet y no ha recibido a Cristo, no ha creído en Cristo, tiene la oportunidad de realizar este acto de fe, creer en su corazón y hablar con su boca que Él es el Señor. Si tiene oportunidad de hacer esta oración, hágalo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido nuevo, y al Señor Jesús: yo creo que moriste por mí en la cruz y estableciste ese pacto, derramaste tu sangre por mí, y ahora creo en el nombre de Jesús que recibo tu gracia maravillosa, tu sacrificio perfecto. Yo te recibo a ti, mi Rey, mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Y ahora que estás aquí en mi corazón, te doy gracias porque fuiste impartido en mí
Te doy gracias, maravilloso Cristo. Gracias por la salvación eterna en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Si hay alguien que está enfermo, ponga su mano ahí en el lugar donde está el dolor, la dolencia. En el nombre de Jesús declaramos el poder sanador del Espíritu de Dios sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Y puede realizar un acto de fe muy sencillo, y el milagro se está gestando ya en este momento. Órganos están siendo restaurados, hechos nuevos. Haga un acto de fe sencillo, estire sus manos al frente y el Espíritu Santo va a comenzar a mover su cuerpo. ¿Puede hacer esto? Y el Espíritu Santo comienza a mover su cuerpo, comienza a mover sus vértebras. Órganos están siendo puestos nuevos en su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por tu llaga ellos han sido ya sanados. Un hecho consumado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos. Cada persona que estuvo conectada, bendecimos su vida. Ahorita no tengo acceso a quién estuvo conectado, pero muchos no los podemos ver. Pero les saludamos y les recordamos que tienen una familia acá en Jalisco, México. Les amamos por ser parte del cuerpo de Cristo, y aún por ser parte de esta humanidad les amamos también. En Cristo no hay acepción de personas. Y les recuerdo, usted ya es bendecido en Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas. Y les recuerdo, todos los viernes transmisiones. Continuamos con el tema de la Carta de Santiago, viernes 8 de la noche, hora del centro de México. Y continuamos con ese tema. Próximo domingo, transmisiones en vivo a partir de las 12 del mediodía. Bendecidos en Cristo. Amén.